el episodio pasado hablamos de la quietud, de cómo la ingeniería civil lucha para que el mundo se quede en un sitio estático y seguro. Pero seamos honestos, el universo es movimiento, la vida es movimiento. Imagina por un segundo la explosión controlada que ocurre dentro del motor de tu auto unas 3000 veces por minuto. Pistones subiendo y bajando 50 veces en un segundo. Válvulas abriendo y cerrándose con una precisión de milisegundos. Metal contra metal, separados solo por una película microscópica de aceite. Si algo falla, el motor se destruye, pero no falla, funciona y te lleva al trabajo mientras tomas café. Hola a todos, soy Daniel Tobón y hoy vamos a jugar en casa. Hoy nos vamos a quitar el casco de la obra y nos vamos a poner las gafas de seguridad y los guantes. Hoy vamos a hablar de mi profesión, la ingeniería mecánica. En este episodio vamos a viajar desde las palancas de Arquímedes hasta los robots de Boston Dynamics. Vamos a entender por qué la termodinámica es la ley suprema del universo y por qué los aviones vuelan. Y no son por las ecuaciones de Bernoulli. Y cómo estamos diseñando máquinas que ya no solo nos ayudan, sino que nos empiezan a ayudar a pensar. Incluso piensan por sí mismas. Si alguna vez te has preguntado cómo transformamos el fuego en velocidad o cómo una máquina puede ser más precisa que la mano de un cirujano, quédate. Esto es la ingeniería del día a día. Encendamos motores. Todo gran mecanismo, por complejo que sea, incluso el transportador espacial, es hijo de unas madres muy simples. La ingeniería mecánica no nació con la máquina de vapor. Nació cuando un humano primitivo se dio cuenta de que no podía levantar una roca con sus propias manos, pero que sí podía hacerlo usando un tronco como palanca. Aquí entramos en el concepto sagrado de nuestra profesión, la ventaja mecánica. Es básicamente hacerle trampa a la naturaleza. Es aplicar una fuerza pequeña para mover una carga gigante. Arquímedes, el rockstar de la antigüedad, lo dijo mejor que nadie. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Y no exageraba. Matemáticamente, si tienes una palanca lo suficientemente larga y un lugar donde apoyarla, podrías levantar el planeta Tierra con una sola mano. Pero quiero contarles sobre el primer computador mecánico de la historia. No fue en el siglo XX, fue hace 2000 años. El mecanismo de Anticitera, encontrado en un naufragio griego. Es una caja llena de engranajes de bronce, diferenciales ideales. Era capaz de predecir eclipses, posiciones de planetas y fechas de Juegos Olímpicos con una precisión absurda. Esto nos demuestra algo. El ingenio mecánico es innato al ser humano. Antes de entender la física, ya entendíamos los engranajes. Y no nos vayamos muy lejos. Mira tu bicicleta. Es la máquina más eficiente jamás creada por el hombre. Cadena, piñones, ruedas. Es pura ventaja mecánica. Con tu propia energía puedes ir 5 veces más rápido que caminando. Eso es lo que hacemos los mecánicos. Multiplicamos la capacidad humana. Pero mover cosas con palancas tiene un límite. Necesitas fuerza muscular, humana o animal. Para dar el salto a la modernidad necesitábamos una fuente de energía. Necesitábamos calor. Bienvenidos a la materia filtro de la carrera, la que nos hace llorar en la universidad, la termodinámica. Especialmente quiero hablar de la segunda ley de la termodinámica. Es una ley, esta ley es casi filosófica. Dice que el universo tiende al caos, al desorden. No necesariamente. A esto llamamos entropía. El calor siempre fluye de lo caliente a lo frío, nunca al revés. Tu café nunca se calienta solo dejándolo en la mesa, siempre se enfría. ¿Qué hizo la ingeniería mecánica? Dijo, muy bien, si el calor quiere moverse, voy a poner una turbina en medio de su camino y voy a obligarlo a trabajar para mí. Aquí quiero compartirles una historia personal.
Como estudiante no logré comprender a fondo qué significaba eso del calor. Tenía muy arraigado en mi interior que calor y temperatura me hablaban de lo mismo, que si bien sus unidades eran diferentes, en mis experiencias cotidianas podía usar un concepto u otro sin problemas. Yo no entendía muy bien cuando algunos profesores se horrorizaban por no ver esa diferencia, pero ninguno de ellos se detuvo un momento para intentar explicarnos esa diferencia tan obvia para ellos con su experiencia, pero tan difícil de ver para nosotros como estudiantes. Y esa diferencia la vine a comprender de verdad cuando me enfrenté a trabajar en esta rama, cuando tuve también que explicarla y ahora yo, en la postura de profesor, debía empezar a dar claridad en temas que antes eran complejos y casi esotéricos para mí. Y les voy a compartir cómo yo pude entender un poquito mejor esta diferencia. Pensemos juntos lo siguiente. Tengamos el ejemplo de toda la vida de tocar una superficie metálica y luego tocar una superficie de madera. Y la siguiente pregunta siempre es la misma. ¿Cuál superficie es la que sentimos más fría? E inmediatamente todos vamos a responder que esa superficie de metal. Pero el problema aquí ni siquiera es la pregunta, tampoco es la respuesta. Es el concepto que está detrás de ella. Porque verás, hay tres superficies principales que están interactuando aquí, que son tu piel, el metal y la madera. Todas estas superficies parten de puntos de temperatura diferente. Entonces van a haber dos grandes temperaturas principales. La temperatura corporal, nuestra propia temperatura, que es la temperatura que tenemos en la piel. Y otra gran temperatura que va a ser la del ambiente, la de todo ese aire que nos rodea. Esa temperatura va a ser la misma para la madera y el metal. Entonces estas dos, la madera y el metal, parten de la misma temperatura. Ellas sí están en la misma temperatura. Pero entonces, ¿cuál es esa sensación o qué es esa sensación de frío que sentimos en la mano cuando tocamos una superficie de metal? Pues esa sensación es justamente el calor. Lo que sentimos, es decir, lo que llamamos como frío, en realidad es un flujo de calor, es un flujo de energía. Y cuando sentimos frío, en realidad lo que sentimos es cómo esa energía sale de nuestro cuerpo y se la brindamos al otro cuerpo, a la otra superficie. Entonces, cuando tocamos el metal, se siente frío porque estamos cediendo calor, cediendo energía de nuestro cuerpo hacia el metal. Entonces, ¿por qué sentimos ese menos frío con la madera? Lo sentimos menos porque resulta que la madera tiene una capacidad inferior de recibir calor. Es decir, nosotros le cedemos menos energía a la madera, por eso en la mano sentimos menos frío. En cambio, sentimos más frío cuando tocamos el metal porque estamos expulsando o estamos cediendo más energía hacia esa parte metálica. Esto entonces genera un cambio de paradigma en el entendimiento de nuestro propio cuerpo y hace entonces que estos dos conceptos de temperatura y calor se vuelvan muy diferentes y al mismo tiempo un poquito más difíciles de explicar. Porque para eso entonces tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro sistema nervioso. Aquí es donde la piel de los humanos genera una diferencia fundamental. Nosotros, como humanos, no sentimos temperatura. Lo que sentimos es el flujo de calor. ¿Por qué lo hacemos? Porque resulta que el calor, el flujo de energía es justamente lo que nos hace daño, es lo que nos quema, es lo que nos duele. Entonces, el ser humano no se tiene que proteger de la temperatura. Lo que se tiene que proteger es de ese flujo de calor o ese flujo de energía que recibimos y sentimos una quemadura, o que cedemos en exceso y entonces sentimos frío. Así que evolucionamos para eso, para sentir lo que nos hace daño. Y lo que nos hace daño es el calor. Si quieres que toquemos estos y otros temas que pueden ser complejos y te gustaría que los habláramos en este espacio, déjalos en los comentarios. Estaré revisándolos todos para que entendamos mejor esa ciencia, esa ingeniería que está en nuestro día a día.
James Watt no inventó la máquina de vapor, pero la perfeccionó. Se dio cuenta de que se desperdiciaba mucha energía calentando y enfriando el mismo cilindro. Al añadir un condensador separado, desató la revolución industrial. De repente, ya no importaba si el río estaba seco o si los caballos estaban cansados. Si tenías carbón y agua, tenías potencia prácticamente infinita. Las fábricas textiles, los trenes, los barcos, el mundo se encogió gracias a la termodinámica. Pasamos de la escala humana a la escala de la máquina. Pero el vapor era peligroso y las máquinas eran gigantes. Queríamos llevar el poder con nosotros. Y aquí nace el rey indiscutible del siglo XX, el motor de combustión interna. Como ingeniero mecánico tengo que admitir que el motor de un auto es una locura. Piénsalo bien. Estamos inyectando un líquido explosivo como la gasolina y lo mezclamos con aire y lo comprimimos y le metemos una chispa para que explote. Y hacemos esto miles de veces por minuto. Todo dentro de una gran caja de metal donde vas sentado tú y tu familia. El ciclo Otto, es decir, admisión, compresión, explosión y escape, es una coreografía perfecta. Quiero que pienses en la ingeniería de materiales necesaria que está aquí. Los pistones soportan temperaturas de unos 2500 grados Celsius en la explosión, pero milisegundos después deben de enfriarse. Las bielas soportan toneladas de fuerza de empuje. El sistema de lubricación debe mantener una capa de aceite más fina que un cabello humano. Si esta capa se rompe, el metal se funde en segundos. Literalmente, esto es lo que llamamos fundir un motor. Hoy en día, la ingeniería mecánica en los motores es tan precisa que medimos las tolerancias en micrómetros, es decir, en una millonésima parte de un metro. Un motor de Fórmula 1 es básicamente una pieza de joyería que escupe 1000 caballos de fuerza. Aunque hoy vamos haciendo cambio, vamos migrando hacia lo eléctrico, y pronto hablaremos de eso, el motor de combustión fue la máquina que democratizó la libertad del movimiento. Pero no nos bastó con rodar, queríamos volar. Aquí la ingeniería mecánica se encuentra con la mecánica de fluidos. El aire es un fluido, igual que el agua, solo que un poco menos denso. La historia de los hermanos Wright es inspiradora para nosotros porque, ¿sabes qué eran ellos? No eran científicos, eran mecánicos de bicicletas. Entendían de cadenas, de estructuras ligeras y de equilibrio. Ellos resolvieron los problemas más grandes, resolvieron el problema que nadie más podía, el control. Muchos habían logrado despegar y estrellarse. Los Wright inventaron el control de 3 ejes, el alabeo, cabeceo y guiñada, que son justamente los mismos elementos de control que todavía usamos hoy en un gran avión, como en un Boeing 747. Hoy la ingeniería aeroespacial es una hija de la ingeniería mecánica. Ha llegado a unos niveles increíblemente hermosos. Hablemos de las aspas de una turbina de un avión moderno, por ejemplo. Están hechas de monocristales, es decir, cada aspa es un solo cristal metálico cultivado en un laboratorio para que no tenga ni una sola grieta microscópica. ¿Por qué? Porque giran tan rápido que las fuerzas centrífuga hacen que pesen toneladas y operen a temperaturas más calientes que el punto de fusión del metal del que están hechas. ¿Cómo es que no se derriten? Pues resulta que tienen agujeros microscópicos por donde sale aire frío que crea una piel o una capa protectora. Esto es la ingeniería al límite de lo posible. Ya no estamos en la era de la grasa y el martillo. La ingeniería mecánica moderna es digital. Antes, para diseñar un auto tenías que construir 20 prototipos y estrellar un par de ellos, lo cual era caro y lento. Hoy usamos CAD, diseño asistido por computador, y análisis de elementos finitos. Básicamente construimos el auto dentro de un computador y le aplicamos las leyes de la física virtualmente. Podemos ver dónde se va a romper una pieza antes de fabricarla. Podemos simular cómo fluye el aire
o cómo se disipa el calor. Esto nos permite iterar 1000 veces en un día. Y luego está la mecatrónica, el matrimonio entre la mecánica y la electrónica. Ya no diseñamos mecanismos tontos que no saben dónde están. Diseñamos mecanismos con cerebro. Miren los robots de Boston Dynamics o los brazos robóticos que ensamblan los Tesla. La precisión mecánica de los engranajes sin juego, por ejemplo, combinada con el control digital, permiten movimientos que imitan y hoy superan a los movimientos biológicos. Y no nos olvidemos de la manufactura aditiva, lo que hoy conocemos como impresión 3D. Los mecánicos estamos dejando de cortar y de quitar material, como en un torno o en una fresa, para empezar a agregar material, átomo por átomo. Esto nos permite crear formas orgánicas, parecidas a los huesos, por ejemplo, que son más ligeras y fuertes que cualquier cosa que hayamos hecho, construido y calculado antes. Para cerrar este episodio, quiero ponerme un poco sentimental. Hay gente que ve una máquina y solo ve metal frío. Nosotros, los ingenieros mecánicos, vemos un poquito más. Vemos el esfuerzo humano por superar nuestras limitaciones biológicas. Diseñamos incubadoras que mantienen calientes a bebés prematuros. Diseñamos prótesis que devuelven la capacidad de caminar a una persona. Diseñamos bombas de agua que irrigan cultivos para alimentar al mundo. E incluso diseñamos cohetes que nos llevarán a Marte. La ingeniería mecánica es la disciplina que toma la energía del universo y la convierte en trabajo útil para la humanidad. Es una responsabilidad enorme. En el próximo episodio vamos a dejar lo tangible para entrar en lo invisible. Vamos a hablar de la energía que fluye por los cables, de la magia que enciende la luz y de los ceros y unos que conectan el mundo. Nos vamos a la ingeniería eléctrica y de sistemas. Soy Daniel Tobón y gracias por escucharme hablar de lo que me apasiona. Y recuerda, el mundo gira, porque un ingeniero mecánico calculó el eje. Hasta la próxima.